Buenos días. Buenos días. Hoy estamos con mi tío Manolo, que nos va a explicar un poco sobre su experiencia en el centro de reclutamiento de San Clemente, de San Sebas, de San Sebas en Gerona. Al principio solamente le llegó una notificación del ayuntamiento a su casa que le decía que tenía que alistarse. Sí, te hacen una revisión, te miran la talla, el peso, el contorno del peso y te preguntan que si tienes alguna enfermedad que te impida hacer el servicio militar. A eso le llamaban tallarte. Y ese era el primer paso. Después habían otros. Una vez ya estuvo en San Clemente de San Sebas. En San Clemente de San Sebas y empezó su servicio, pues, y lo terminó, evidentemente, pues lo destinaron a Gerona. A Lérida, al oeste de Barcelona. Sí. Y pues una vez terminado el proceso de instrucción de 45 días, un proceso muy duro, pues ya jurabas bandera y te daban un permiso de 15 días y luego te reincorporabas a tus diferentes cuarteles. A mí me tocó en artillería en Lérida. Pues nada, yo llego allí y allí la mecánica de los cuarteles era la siguiente. Allí habían 4 grupos de personas, 4 reemplazos. La diferencia entre esos 4 grupos es que cada uno tenía un número diferente de meses de servicio militar y de experiencia, ¿no? Tú entrabas novato, entonces tú no sabías nada en mi caso de artillería, y los de infantería pues tampoco lo sabían, eras un novato, y entonces todos tus compañeros te tenían un poco que enseñar cómo funcionaba todo aquello. Entonces esto es de vital importancia en aquella época en el ejército, en el servicio obligatorio. Eran tus propios compañeros los que te enseñaban, pues en mi caso, el desmontar y desmontar el cañón y todo este tipo de cosas. El compañero, el militar, el soldado veterano era imprescindible en aquellos momentos. Claro. Es decir, que a pesar de la situación que estabas viviendo, había compañerismo. Sí, y bueno, digamos, habían 4 grupos que, bueno, a ti te quedaban como 12 meses porque acabas de enterrar, al otro le quedaban como 9, al otro 6 y al último 3. El que tenía 3, el más antiguo, el que le quedaban 3 meses para marcharse, era el que llevaba a cabo pues casi todo allí, el que se dedicaba como a controlar toda aquella zona, ¿no? Todas aquellas personas. Y bueno, cuando tú ibas cogiendo experiencia, pues ibas haciendo lo mismo que los más veteranos. Cuando ya venías, cada 3 meses se iba un reemplazo y llegaba uno nuevo. Pues a los nuevos había que enseñarle pues todo. O sea, una parte básica de todo ese proceso era los mismos compañeros. No solo en los cuarteles, sino incluso en el centro de instrucción de reclutas, el primer paso, habían los sargentos, los suboficiales, pero había muchos compañeros que le decían instructores, que eran los que en un 50 o en un 60% del proceso, los que te daban la instrucción, los que te enseñaban todo. En aquella época, entre nosotros mismos, prácticamente nos enseñábamos. Teníamos 20 años aproximadamente. Y bueno, eso era, a medida que llegaba un momento en que, claro, tú ibas haciéndote cada vez más veterano y menos novato. Sí, bueno, entonces, bueno, llega un momento en que te vas, ¿no? Te tienes que ir. Y entonces, pues, recuerdo que tenías que, bueno, cogías una manta, las ponías en el suelo y ponías todo lo que te había dado el ejército, lo ponías ahí en la manta, ¿no? Sí. Las 2 botas, la ropa de faena, las gorras, todo. Y entonces venía uno de los compañeros, el Furriel, le decía,
y tenía que mirar con un folio y tenía que mirar todo lo que te había dado el ejército, pues tenía que estar ahí, ¿no? Esto estaba hecho, una, para que tú cuidaras tus materiales, los materiales que te había dado el ejército, sí. Y otra, porque parte de lo que te daban, digamos que se reciclaba, parte lo tiraban, parte de tu ropa, como las ropas de faena, eso lo tiraban, pero habían cosas que las aprovechaban para otros compañeros, por ejemplo, las gorras sí. de paseo y eso, todas estas sí. Cosas, pues tú no eras el primero que lo usaba, ¿no? Tú lo dejabas y otro compañero pues lo usaba, como que se reciclaba, ¿no? Parte del material. La ropa de faena estaba, y las botas destrozadas, pero aprovechaban todo lo que podían, guantes, los medios eran muy pobres, todo era obsoleto, y se le sacaba partido en aquella época a todo lo que ellos se podían, ¿no? Si los medios entonces eran pobres, tu salario... Sí, a nosotros nos daban 300 pesetas, estamos hablando de 1978, 2 euros y pico. Y bueno, todos los materiales y todo eran muy... Las tiendas te decían, antes de las maniobras, que eran las acampadas, como decían, pues te decían que las miraras. Claro, mirarlas y tenías que coserlas y todo. Estaban todo en muy mal estado. Todo... Bueno, gracias a ti.